Gálatas capítulo 2. Daremos lectura una vez más de los versículos 11 al 14. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Oremos. Padre, le damos gracias, Señor. Y una vez más venimos y acudimos a su trono para pedir dirección, Señor, al exponer su palabra. También, Señor, para que ayude a mis hermanos a retenerla. Le ruego, Señor, que use mis labios, pero sobre todo que use su palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema es vivir en armonía con la verdad del evangelio. Vivir en armonía con la verdad del evangelio. Cuando escuchamos la palabra armonía, nos suena algo muy hermoso. Pero para que esté en armonía, en sintonía, tiene que estar de acuerdo con algo. En la música, para que la melodía y todos los instrumentos suenen bien, tienen que estar en armonía, tienen que estar en un mismo tono, en una misma afinación. Aún cada canto tiene que estar en un tono específico. Si alguien toca en otro tono diferente al mismo tiempo, no suena bien. Suena disonante y no suena hermoso. Entonces nuestra vida tiene que estar en armonía con la verdad del evangelio. Nuestra forma de vivir debe estar en completa sintonía con la verdad del evangelio. Pero para que esté en completa sintonía debemos conocer el evangelio. No podemos decir que estamos viviendo en sintonía, en armonía con el evangelio, si no conocemos el evangelio. Una de las grandes deficiencias del ser humano es el creer. Por naturaleza, el ser humano no confía en algo que no puede ver con sus propios ojos. Todos creen que la luna existe porque es visible ante los ojos en una noche estrellada. Los niños creen que la luna existe porque lo pueden ver. Todos creen que la Tierra no es el único planeta en el universo, porque los científicos han podido tomar fotografías de otros planetas. Todos creen que existe una fuerza llamada gravedad que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra, porque al soltar cualquier objeto, ésta cae directamente al suelo. Y gracias a la gravedad, nosotros podemos caminar. Si la gravedad no existiese, nosotros no pudiésemos caminar. Andaríamos simplemente vagando, tratando de caminar, pero no podríamos. Pero todo eso lo creemos, y todo eso la gente lo cree, el ser humano lo cree porque lo puede ver. Pero ese tipo de creer no nos salva de la ira de Dios. Por otro lado, tampoco somos salvados por el simple hecho de saber o tener conocimiento acerca de Dios o del evangelio. No es suficiente saber que Dios existe,
No es suficiente saber que Dios es santo. No es suficiente saber que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar a los pecadores. No es suficiente saber todo el plan de salvación para ser salvos de la ira de Dios. Para ser salvos de la ira de Dios es necesario creer, pero creer en su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede librar al pecador de la ira de Dios. Un hombre puede tener todo el conocimiento acerca de Dios y del Evangelio y aún así terminar en el infierno por no haber creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces podemos decir que la salvación no se encuentra en el saber, no se encuentra en el conocimiento. La salvación se encuentra en una persona y esa persona es Jesucristo. Todo el Evangelio habla de Jesucristo. Él es el Evangelio. La salvación es únicamente por fe en Cristo y no por obras. Y todos los creyentes, incluyendo los líderes religiosos, deben apegarse a esta verdad, demostrando públicamente su compromiso con el Evangelio sin hipocresía. Y ese es el llamamiento a todo creyente. Vivir en armonía con el Evangelio y no ser hipócritas. Gálatas 2:14 en específico nos dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Lo que debemos resaltar en este versículo es el caminar del creyente. No andaba en rectitud. No andaba en rectitud en cuanto a qué. ¿Conforme a qué? Conforme a la verdad del Evangelio. El tema que hoy estaremos tratando es de vital importancia para nuestra fe cristiana. No es una doctrina, no es una enseñanza secundaria o de tercer nivel, no, es una enseñanza, una doctrina esencial para la fe cristiana. La salvación por fe sin ninguna obra que el ser humano pueda realizar. Creer esta verdad nos llevará a vivir en armonía con el Evangelio. Si no creemos que la salvación solamente es por fe en Cristo, estaremos buscando nosotros alguna otra cosa extra para querer agradar a Dios. Y eso no es bíblico. Este principio que a menudo se malinterpreta o muchas veces se ignora en muchas iglesias es la esencia del Evangelio que predicamos y creemos. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo nos muestra una profunda visión de este tema a través de su enfrentamiento con Pedro. Este pasaje no solo nos muestra la realidad de la lucha interna entre la gracia y las obras, sino que también nos desafía a vivir en armonía con la verdad del Evangelio. Y este llamamiento a vivir en armonía no es solamente para el creyente adulto, no es solamente para el creyente que tiene años. Este llamamiento es para todo aquel que ha sido transformado por el poder del Evangelio, sea un joven, sea un adulto o sea un anciano. En primer lugar, para poder vivir en armonía, tenemos que creer plenamente lo que la Escritura nos enseña acerca del Evangelio. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? La acusación de Pablo hacia los creyentes es que no estaban caminando en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. La norma de vida para el cristiano tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la persona misma de Jesucristo.
¿Qué dice el Evangelio acerca de la salvación? Porque este es el tema central de toda la carta a los Gálatas. ¿Es la salvación por gracia o por obras? Los Gálatas habían comenzado bien, pero fueron engañados por los judaizantes, haciendo creer que era necesario circuncidarse para obtener la salvación. La salvación, como lo dicen las Escrituras, y lo volvemos a reafirmar y a proclamar, es por fe en Cristo de principio a fin. Y todo es obra de Dios y todo es para su gloria. La salvación tiene que ver con la transformación de la naturaleza individual y la relación con Dios de una persona como resultado del arrepentimiento y fe en la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Toda la humanidad necesita la salvación. Todos. No hay una sola persona en el mundo que no necesite de la salvación. Pero solamente es posible a través de la fe y por medio de la fe en Cristo. No en un líder religioso, no en una religión, no en otra persona, sino solamente en Jesucristo. Y nadie puede vivir conforme al Evangelio a menos que haya sido transformado por el Evangelio. No se puede imitar una vida que adore a Dios simplemente imitando a los cristianos. Tiene que haber un cambio en el corazón de la persona. La salvación produce un cambio visible en la vida de la persona. Por eso Pablo está haciendo esta exhortación, este llamamiento a los creyentes en Antioquía. ¿Por qué están caminando de una manera diferente? ¿Por qué se han desviado? Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno, ese alguno es cualquier persona, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y la Reina Valera lo dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Es imposible que un cristiano verdadero viva de la misma manera que antes. Que un cristiano verdadero esté tratando de hacer obras para mantener su salvación. La persona que ha sido transformada tiene nuevos deseos, tiene nuevas metas. El Espíritu Santo comienza a producir frutos que respaldan su nuevo nacimiento, la nueva conversión. El Evangelio produce un cambio en la manera de vivir, en la manera de pensar, en las prioridades que uno tiene. Las prioridades ahora dan un giro de 180 grados. Si antes la prioridad era el trabajo, ahora el trabajo ha venido a ser secundario. Si antes la prioridad eran los deportes, ahora eso viene a caer en segundo o tercer nivel. Las prioridades cambian, la vida cambia. El cristiano debe creer y confiar plenamente en lo que el Evangelio dice acerca de la salvación, porque este es el argumento de Pablo, que la salvación es totalmente por fe en Cristo y no en las obras de la ley. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación, para mantener su salvación. Todo está basado en la fe plena en Cristo Jesús. Veamos rápidamente en la Escritura, en donde nos dice que la salvación no está basada en el logro humano, que no es por obras. Y vaya conmigo ahí mismo a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo, teniendo conocimiento, que el hombre no es justificado, que el hombre no es declarado justo
por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es lo que enseña el Evangelio, esto es lo que enseña la palabra y esto es lo que nosotros también creemos. Romanos 3:28 nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. El hombre es declarado justo legalmente ante la corte celestial por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo. Si nosotros no creemos en Jesucristo, no estamos agradando a Dios. Y si una persona no cree plenamente en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, no es salva. La salvación viene por el creer plenamente en que la obra de Jesucristo ha sido suficiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33 nos dice que nadie, porque Dios es el que justifica. Y si Dios nos ha justificado por haber puesto la fe en Cristo, no hay nada, no hay nadie que pueda acusarnos. Efesios 2:8 y 9 es aún más claro, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún la fe es un regalo de Dios. La fe misma viene de Dios. La responsabilidad del creyente es responder a ese llamado. Nadie puede jactarse de haber sido salvado por haber hecho buenas obras. Mire lo que dice Juan Calvino acerca de la salvación. Y cito, el único refugio seguro se encuentra en la misericordia de Dios. Según esta se manifiesta en Cristo, en quien está completa cada parte de nuestra salvación. Fin de la cita. Es en Cristo que está completa cada parte de nuestra salvación. No en las obras, no en nosotros, sino en Cristo. Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos son pecadores perdidos. Como creyentes, nosotros creemos, nosotros sostenemos que Cristo es su única justicia para todo pecador, incluyéndonos nosotros. Porque debido a su obediencia, Él ha borrado nuestras transgresiones. Su sacrificio aplacó la ira divina de Dios. Su sangre lavó nuestras manchas. Su cruz llevó sobre sí nuestra maldición y su muerte hizo satisfacción a nuestro favor. Su muerte satisfizo la ira de Dios. Un Dios airado, un Dios enojado en contra del pecador, solamente viene a ser saciado y satisfecho en la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Entonces la salvación no es por obras humanas, no está basado en el logro humano. La salvación está basada completamente en la obra de Jesucristo, así tal y como lo dice la Escritura. Primera Timoteo 1:15 dice lo siguiente. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo con un propósito. Cristo Jesús tuvo un propósito claro al venir al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo mismo dice, entre los cuales yo soy el primero. Y nosotros podemos decir también, nosotros también estamos dentro
de los pecadores y de los peores pecadores. Porque si no fuera por la gracia de Dios, nosotros haríamos los pecados más perversos que pudiésemos imaginarnos. Hechos 5:30-31 dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado. Mire ese verbo, había, está en pasado. Ustedes lo habían matado, pero no está muerto. Él ha resucitado. Habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios le exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. La obra de Jesucristo es suficiente y es eficiente para salvarnos de la ira de Dios, perdonando y dando vida eterna a todo aquel que cree. Si hay alguien que aún no ha creído, que aún no ha depositado plenamente su fe en Cristo, hoy puede ser un día en el cual confiar plenamente. Quizás ha escuchado muchas veces, pero quizás hoy puede ser ese día en el cual diga: Señor, en verdad confío plenamente en la obra de Cristo Jesús y te pido perdón por mis pecados. Esto es lo que debemos creer, que la salvación solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús, y que su muerte fue totalmente suficiente para la salvación. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. No era necesario que muriese alguien más. La muerte de Cristo una sola vez fue suficiente para perdonar todos los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sabemos ahora que tenemos vida eterna. Sabemos que Él vendrá por su iglesia para llevarnos con Él, para vivir con Él una eternidad con Dios. Este es el evangelio que Pablo mismo había predicado a los Gálatas, del cual ellos se habían alejado. Mismo Gálatas capítulo 3, 13 y 14, él había dicho a los Gálatas mismo: Cristo nos redimió, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, cargando la maldición, cargando el pecado, la condenación nuestra en sus hombros, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo nos rescató cargando, recibiendo el castigo que nosotros debimos haber recibido. Él no pecó, Él nunca pecó. Él no merecía morir. Mas, sin embargo, Él obedientemente recibió el recibió el castigo que nosotros merecíamos para darnos salvación. Y todo creyente debe creer esta verdad. Debe creer lo que la Escritura dice acerca de la salvación. Que la salvación es por fe en Cristo y no por obras humanas. Y es una salvación segura porque es Dios quien la ha dado libremente. Él no fue obligado a darnos la salvación. Él nos la dio libremente para su gloria, para mostrarse Él bondadoso, misericordioso.
Pero en respuesta nosotros debemos darle toda la gloria y toda la honra, porque nosotros no merecíamos tal salvación. Irineo de León dice lo siguiente, y cito: si no hubiera sido Dios quien dio libremente la salvación, nunca la podríamos haber poseído de forma segura. Fin de la cita. Si no hubiese sido Dios, nunca hubiésemos poseído la salvación de una forma segura. No solamente nos la ha dado y nos ha dejado a despensas de nosotros mantenerla, no, está segura en Él, porque toda la salvación depende de Él. Y para andar en armonía con esta gran verdad, en primer lugar es necesario creer el Evangelio, creer esta verdad que la Escritura nos dice. Y en segundo lugar, evidenciar con nuestra vida el Evangelio. Debemos nosotros mostrar lo que creemos. Nuestras convicciones deben transformarse en acciones. No simplemente quedarnos con el conocimiento y seguir actuando de la manera que antes actuábamos. Pablo está exhortando a los creyentes en Antioquía. ¿Qué les ha pasado? Estoy asombrado que tan pronto se han alejado de la verdad. Tenemos que vivir el Evangelio. Y ese vivir el Evangelio tiene que ser a pesar de todo lo que el mundo nos pone enfrente. Dice la Escritura: pero cuando vi que no andaban en rectitud, los creyentes habían estado caminando de una manera incorrecta, no conforme al Evangelio. Sus acciones estaban, de otra manera, ellos estaban negando que la salvación solamente es por fe en Cristo Jesús, porque ellos estaban actuando, haciendo obras que los judaizantes les estaban imponiendo, y una de ellas era la circuncisión. Y no solamente los creyentes, sino aún los líderes religiosos, los líderes respetables, como lo era Pedro, como lo era Bernabé. Lo que Pablo está diciendo a los creyentes en Antioquía: ustedes conocen la verdad. Y si conocen la verdad, ¿por qué no están viviendo en armonía con esa verdad? ¿Por qué están actuando en hipocresía? ¿Por qué están agregando obras al Evangelio de la gracia como si le faltase algo? Todos los creyentes, incluyendo los líderes religiosos, deben vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Y la manera de hacerlo es demostrando públicamente su compromiso sin hipocresía. No solamente cuando está entre los hermanos creyentes. Tiene que vivir el creyente aún bajo las presiones sociales. Ser fiel, vivir en armonía con el Evangelio en medio de lobos rapaces, en medio de la presión de los amigos inconversos, en medio de la presión del trabajo laboral. No podemos ser hombres de doble ánimo. El creyente no puede mostrarse y no debe mostrarse de una forma un día y de otra forma otro día. Haciendo eso, estaremos haciendo lo mismo que los creyentes en Antioquía. Estaremos actuando hipócritamente, porque conocemos la verdad,
Sabemos que la salvación es por fe solamente, pero en la manera de actuar quizás estemos negando como lo estaban haciendo ellos. La manera que Pablo exhorta a vivir en rectitud es condenando el comportamiento de los creyentes, incluyendo a los líderes como Pedro y Bernabé. En estos versículos vemos lo que no debe hacer un creyente. A veces podemos enseñar y enseñamos también, no hagas esto, dándoles a entender, pero tienen que hacer esto otro, lo contrario. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, condenando la actitud, el comportamiento de los creyentes y los líderes religiosos, para que se comporten de una manera correcta, de una manera que agrade a Dios, de una manera que glorifiquen el Evangelio y glorifiquen a Dios. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Dios nos ha libertado. Dios ha roto las cadenas que nos ataban al pecado. Ahora somos libres, pero no usemos esa libertad para hacer lo que nosotros deseamos hacer, sino que somos libres para vivir ahora congruentemente con el Evangelio, creyendo y actuando tal y como la Escritura nos lo muestra. No pensemos que nosotros podemos ayudar al Evangelio para que ésta sea más eficiente en nuestras vidas. El Evangelio es suficiente. Cristo es suficiente para salvar a los pecadores. Cristo fue suficiente para salvarnos a nosotros. No hicimos nada. ¿Qué llevó a los creyentes en Antioquía a llevar esa actitud de hipocresía, esa actitud incongruente, a no vivir en armonía con el Evangelio? El temor a los líderes religiosos. El miedo a los líderes religiosos los llevó a vivir de una manera que estaban negando con sus acciones, con su comportamiento, que ellos creían en verdad que la salvación es por fe solamente en Cristo. Sus convicciones estaban seguras, pero sus acciones no lo estaban. En primer lugar, debemos saber que el miedo, el temor no viene de Dios. El temor es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza, y es ahí donde está. Muchas veces el creyente flaquea ante las amenazas. Si no niegas tu fe, vas a ir a la cárcel. Si no niegas tu fe, puedes perder tu vida. Si no niegas tu fe, pueden perder la vida toda su familia. Y cuando está en ese momento tenso, amenazado a perder su vida o su reputación en muchas ocasiones, su comportamiento cambia. Y no debe ser así. No debemos actuar diferente ante la adversidad. Las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Declara, sin embargo, que solo Dios debe ser temido. Solo Dios. Y los momentos de miedo humano pueden ser oportunidades para profundizar en la fe en Él. Transformar esos momentos difíciles en oportunidades para crecer, en oportunidades para predicar, en oportunidades para demostrar que el Evangelio en verdad tiene el poder transformador, tiene el poder para perdonar pecados. Este no fue el caso de Pedro ante los judaizantes. Fue mucho mayor su miedo
que tomar ese momento como una oportunidad para ser ejemplo a los gentiles, permaneciendo firme en sus convicciones y poder ser así un líder ejemplar, aún en medio de la presión de los judaizantes. Versículo 12 nos dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, empezó a retraerse y apartarse. Y ahí viene la razón por la cual él se apartaba. Porque tenía temor a hombres humanos. Tenía temor a los de la circuncisión. Muchas veces nos vamos a ver enfrentados en esta misma situación. Pero debemos recordar que si nosotros negamos a Cristo en esa situación, negamos el Evangelio en esa situación, estamos o estaremos viviendo en incongruencia con la verdad. Cuando llegaron los judaizantes, Pedro comenzó a huir, a esconderse y apartarse de sus hermanos. Escuchen, de sus hermanos los gentiles. El miedo se apoderó de él. Esta actitud no está en armonía con el Evangelio. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 8 dice lo siguiente acerca de lo que Dios nos ha dado. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo, sufre conmigo en las aflicciones por el Evangelio, por Jesucristo, según el poder de Dios. Por ninguna razón el creyente debe temer a los hombres, sino solamente a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, la primera parte dice lo siguiente: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Solo a Dios debemos temer. Cuando el temor es hacia los hombres, implícitamente la adoración se vuelve también hacia los hombres. Y con nuestras acciones estaremos adorándole a ellos en vez de adorar a nuestro Dios. La Escritura nos exhorta a no tener miedo a la persecución, sino ser fieles, aún en medio de la persecución. Este es el mensaje que vemos en Apocalipsis capítulo 2 en la iglesia, hacia la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí viene la exhortación: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Debemos permanecer fiel hasta la muerte, aún en cualquier adversidad, en cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, aun cuando nuestra propia vida esté en peligro. El creyente ha sido llamado para ser fiel no solamente cuando todo va bien, sino aún en medio de las persecuciones orquestadas por el diablo mismo. Él quiere vernos llorando, Él quiere vernos negando a Jesucristo. Mas sin embargo, el verdadero creyente, aún en esas dificultades, adora a Dios.
a los apóstoles en Hechos, cuando fueron echados a la cárcel. Bien pudieron estar llorando, estar ahí, quizás diciendo, Señor, ¿por qué estamos aquí? Reclamándole a Dios. Sin embargo, ellos no le reclamaron. La Escritura dice que ellos estaban cantando y su testimonio fue visto por todos los reos que estaban ahí. El llamado para el creyente en medio de la persecución es permanecer fiel hasta la muerte. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de fidelidad y obediencia al Padre hasta la cruz, desde su encarnación hasta la cruz. Una de las palabras que pronunció estando en la cruz fue la palabra tetelestai, que significa consumado es. Todo está acabado, todo ha sido hecho. El plan de salvación que comenzó en la eternidad ha sido hecho. Obedientemente, sumiso a su Padre hasta la muerte. Todo está acabado, consumado es. Todo lo que el Padre le demandó que hiciera lo hizo fielmente hasta la muerte. Y por su muerte nosotros hemos alcanzado salvación. Y nuestra fe, Él es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para salvar al más vil de los pecadores, para perdonar aquel pecado por muy grave que nosotros creamos que sea. La muerte de Cristo fue suficiente. Esa actitud de fidelidad no vemos en Pedro cuando vino a Antioquía. Con su comportamiento estaba negando que la salvación se obtiene únicamente por fe en Cristo. Esta forma de vida es condenada por Dios mismo por no estar alineado con la verdad del Evangelio. Dios condena una vida incongruente con el Evangelio. No la aplaude, la condena. Hay actitudes que Dios bendice, pero también hay actitudes que Dios mismo condena. Y una de esas actitudes la vemos en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque ya había sido condenado por Dios. Pablo solamente estaba afirmando lo que Dios ya había condenado. Llevar a cabo juicio a los demás es válido cuando es autorizado por Dios, pero de lo contrario es frecuentemente parcial y hasta corrupto y con un sentir de autoprotección o autobeneficio, y por lo tanto es inaceptable. No podemos nosotros tomar, creer, tener la autoridad de estar condenando. Eso le pertenece a Dios. Pero hay acciones que Dios condena y son visibles. Y como creyentes debemos exhortarnos unos a otros. Un cristiano debe ser confrontado cuando su comportamiento está en desacuerdo con el Evangelio. Porque esto puede llegar a ser un tropiezo para el crecimiento de otros creyentes. Lo que vemos en este versículo es una confrontación de un creyente a otro creyente. También podemos ver que es de un líder a otro líder. Y esta confrontación no fue para demostrar quién era el mejor, quién tenía la razón. Era una confrontación basada en el amor al Evangelio y al hermano mismo. Cuando nosotros vemos a un hermano estar actuando en incongruencia con el Evangelio, por amor al Evangelio y por amor a él mismo, es necesario acercarnos a él. Así como Pablo se opuso
a Pedro, nosotros también debemos oponernos a aquel creyente que esté caminando incongruentemente con el Evangelio. Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículo 8 al 10, que cualquiera que anuncie otro evangelio sea anatema y que toda la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Pedro no estaba en sí convencido de que el evangelio decía que la fe, que la salvación en Cristo no es suficiente. Él no estaba diciendo eso, pero sus acciones sí lo estaban diciendo. Y esas acciones son las que son condenadas. Por eso dice que la hipocresía de ellos arrastró no solamente a los creyentes, sino a los líderes. La Escritura nos enseña que la hipocresía no debe encontrarse en los líderes, ni en los creyentes. Malaquías 2, versículo 6, vemos la descripción de un líder, hablando de un sacerdote en esta ocasión. Dice lo siguiente: la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo. Y mire ese comportamiento. ¿Cuál era la consecuencia? Y apartaba a muchos de la iniquidad. Todo lo contrario que Pedro estaba haciendo acá. La actitud de Pedro no estaba apartando a muchos de la iniquidad. Al contrario, los estaba regresando una vez más a la esclavitud. Pero esta descripción que vemos en Malaquías debe ser la vida de todo creyente, ya sea líder o miembro de una iglesia. Alguien que se para para enseñar o alguien que está sentado para escuchar. Esta debe ser la actitud, esta debe ser la descripción. Caminar en paz y en rectitud con Dios. Y como resultado, ayudar a otras personas a que se aparten del pecado. Y la manera efectiva de hacerlo es dándoles el evangelio. Predicándoles el evangelio con valor, sin temor y sin hipocresía. El ejemplo de cualquier creyente puede ayudar o puede perjudicar en la santificación de la vida de muchos creyentes, no solamente de uno, de muchos. Y es ahí el peligro. Su comportamiento será ayuda o tropiezo para el crecimiento de mi hermano, para el crecimiento de mi hermana. Al actuar de este modo, Pedro estaba negando su propia convicción de que los gentiles podían ser salvos por la fe sin tener que someterse a la ley. ¿Cuánto peso tiene el ejemplo de un creyente en la vida de los demás? ¿Cuánta responsabilidad hay en cada creyente? En usted, en mí y en cada persona que ha sido perdonada, que ha sido lavada, santificada por la sangre de Jesucristo. Hay una gran responsabilidad. Y el resto de los judíos, dice la Escritura, se le unió en su hipocresía, de tal manera que a un Bernabé fue, y mire la palabra que sigue, arrastrado. No había manera de que no fuese arrastrado. Esa palabra arrastrado es llevado, sin oportunidad de permanecer firmes. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El Espíritu Santo pudo haber usado otra palabra que se escuche menos fuerte para no dejar en mal el nombre de un líder. Al hombre que era un líder en Jerusalén, en este caso es Pedro,
Sin embargo, usa la palabra arrastrado, dándonos la imagen del gran daño que produce la hipocresía en la vida de los creyentes que nos rodean. Podemos influenciar de una manera positiva o negativa. Imagínese, para entender un poco más la palabra arrastrado, imagínese un enorme río arrastrando todo lo que se le atraviese en su caudal. Un río tiene la fuerza para arrastrar árboles, piedras, casas, vehículos, animales, personas, etcétera, etcétera. Todo lo que se le ponga enfrente, cuando el río está lleno, se lleva todo, sin dar la oportunidad de poder permanecer firmes, sino que con su fuerza descomunal rápidamente impide a cualquier objeto o persona permanecer en pie. Ese es el daño de la hipocresía. Cuando un líder, cuando un creyente no está viviendo en armonía con el Evangelio, podemos o puede llegar a ser un instrumento de Satanás para confundir al creyente. Jerónimo dice lo siguiente acerca de la manera de vivir, acerca de nuestro caminar, de nuestro comportamiento. Y cito, que tus actos no sean contrarios a lo que dices. No sea que cuando hables en la iglesia alguien pueda decir por sus adentros o en su interior, ¿por qué no practica lo que predica? Fin de la cita. Esta enseñanza nos exhorta a vivir en armonía con el Evangelio, en rectitud conforme al Evangelio. Y para poder vivir conforme al Evangelio, debemos creer plenamente lo que el Evangelio dice acerca de la salvación y todo lo que conlleva. De esa manera podremos caminar en armonía. De esa manera podremos caminar en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Y termino diciendo, la salvación es únicamente por fe en Cristo y no por obras. Y todos los creyentes, incluyendo a los líderes religiosos, deben apegarse a esta verdad, demostrando públicamente su compromiso con el Evangelio sin hipocresía. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor para con su iglesia, por hacernos, Señor, entender que nuestra salvación está basada solamente en la obra de Jesucristo y no en obras que el ser humano pueda hacer. No le hace falta nada, no le hace falta nada, Señor, ni tampoco le sobra nada. Está completa y es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos. Señor, ayúdanos para poder nosotros, con nuestro comportamiento, estar de acuerdo a esta verdad bíblica y que no caigamos en hipocresía, porque podemos ser piedras de tropiezo para muchos y no queremos, porque usted no nos ha mandado a ser piedras de tropiezo, sino que nos ha mandado a llevar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, ya sea con palabras, que es lo principal, pero también respaldado con nuestros hechos. A usted sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.